Hola, muy buenas tardes. Radiología es una especialidad médica de apoyo diagnóstico que se encuentra basada en gran cantidad de avances desde el punto de vista científico y tecnológico, en particular avances en la física, que dan gran apoyo al diagnóstico en medicina, partiendo por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895, quien descubre los rayos X y obtiene el Premio Nobel de Física en 1901. También Philipp Lenard, que descubre el tubo de rayos catódicos. De hecho, Röntgen trabajaba con rayos catódicos y curiosamente a Lenard se le da el Premio Nobel de Física en 1905, es decir, 4 años después que Röntgen. Hans Becker en 1896 empezó a trabajar con lo que llamó rayos uránicos. Y Pierre Curie y María Sklodowska, que probablemente ustedes conozcan como Marie Curie, pero en realidad su apellido es Sklodowska, es polaca, descubren la radiación del uranio, del torio, del polonio y del radio, recibiendo el Premio Nobel de Física en 1903. Además, curiosamente, María Sklodowska recibió posteriormente el Premio Nobel de Química en 1911. Es decir, esta mujer, María Sklodowska, recibió 2 premios Nobel. Posteriormente, una hija de Pierre Curie y María Sklodowska, que es Irene Curie, casada con Joliot, descubrieron la radiactividad artificial y recibieron el Premio Nobel de Química en 1935. Es decir, si ustedes se fijan, cuando se sentaban a la mesa, Pierre Curie, María Sklodowska, Irene Curie y Joliot, se estaban juntando 5 premios Nobel en una misma mesa. Wilhelm Conrad Röntgen es considerado el padre de la radiología, el padre de la radiología médica, igual que Philipp Lenard, que inventó el tubo rayos catódico. Wilhelm Conrad Röntgen trabajaba con un tubo rayos catódicos y básicamente el descubrimiento de los rayos X corresponden a que Röntgen estaba trabajando con un tubo rayos catódicos y tenía unas placas fotográficas y estas placas fotográficas estaban lejos de los tubos de rayos catódicos y se ennegrecieron. Lo interesante es que ese ennegrecimiento fue lejos del tubo de rayos catódicos, por lo tanto Röntgen propuso que existían unos rayos desconocidos hasta ese instante, ya que el tubo de rayos catódicos son tubos donde ocurren choques de electrones. Entonces propuso unos rayos desconocidos, por lo tanto le puso el nombre de X, y que tenían la capacidad de ennegrecer las placas fotográficas. Y ahí tenemos la primera radiografía que se tomó en el mundo, que es la mano de la esposa de Röntgen, con el anillo, y que da el inicio entonces a la radiología. Entonces la radiología se la debemos en particular a estas dos personas, a Philipp Lenard, inventor del tubo de rayos catódicos, y a Wilhelm Röntgen, que descubre los rayos X. Miren qué interesante, en 1895 Röntgen descubrió los rayos X y la primera radiografía se tomó en Chile en marzo de 1896, o sea, apenas 3 meses después de descubiertos los rayos X, Chile tenía su primera radiografía. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Ahí tenemos la mano de Luis Segers en una radiografía tomada en marzo de 1896, la primera radiografía en Chile. Los que hicieron esto en Chile, lo que lograron esto, son dos profesores muy conocidos, el profesor ingeniero Luis Segers y el profesor Arturo Salazar, que eran los profesores de la Cátedra de Física de la Escuela de Ingeniería Universidad de Chile.
Salazar era una persona muy interesante, una persona que era autodidacta y se dedicó a la física y en parte de sus estudios también tiene algunos méritos como haber instalado el telégrafo en Valparaíso. Interesante este profesor Salazar, ya que él escribía en un idioma que le era propio. Él no usaba castellano antiguo, sino que usaba un castellano unificado en que se negaba a usar ciertas letras porque no tenían sentido en, en español. Si ustedes se fijan en el artículo que escribió Segers y Salazar con la primera radiografía, fíjense la forma de escribir cuando dice al recibirse, usa una doble R porque todo lo que suena doble R debiera ser con dos R según Salazar. Y recibirse lleva una Z. Y fíjense como aquí lo escribe con K. Escribe muy parecido como escribe la generación de ustedes cuando se mandan chat. Y es muy interesante porque él proponía unificar el castellano y suprimir las letras que no tenían ni un sentido. Y ese es el artículo que dio inicio a la radiología en Chile con los profesores Segers y Salazar. Y ustedes se fijan abajo la fecha, 27 de marzo de 1896. Posteriormente a Segers y Salazar se creó la cátedra de Física Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y el primer profesor de esta cátedra fue el doctor José María Enrique. Y posteriormente se fue desarrollando la física médica, que inicialmente fue experimental, para en alrededor de los años 40, el primer profesor dedicado a la cátedra de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile fue el doctor José Ducci, que es el padre de Héctor Ducci. Si ustedes se fijan en el Hospital Salvador está el auditorio Héctor Ducci. El profesor José Ducci es el padre de este, era radiólogo. Los rayos X son ondas electromagnéticas, que significa que son perturbaciones oscilatorias asociadas a una carga eléctrica vibrante. Es decir, son ondulaciones que se propagan y se propagan a través del vacío. Una onda electromagnética, como lo dice su nombre, es en esencia un campo eléctrico y un campo magnético oscilantes que se propagan en el espacio. Observen la figura de arriba en que tenemos flechas azules y flechas rojas. Las flechas azules representan el campo eléctrico, las flechas rojas el campo magnético, y estos son perpendiculares entre sí y se propagan en el espacio. Las ondas electromagnéticas incluyen una gran variedad de ondas que conocemos, partiendo de los rayos de las ondas de radio, los microondas, el infrarrojo, la luz visible, ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, etc. A mayor energía hay mayor frecuencia y por lo tanto menor longitud de onda. Es decir, las radiaciones que usamos en radiología son rayos X que tienen una longitud de onda aproximadamente de 10 elevado a menos 10 metros, del orden de nanómetros, y tienen altas frecuencias y por lo tanto contienen mayor energía. A mayor frecuencia, mayor energía. En realidad la energía de una onda es la constante de Planck por la frecuencia. Por lo tanto usamos ondas que son altamente energéticas y que tienen entonces muy pequeña longitud de onda. El espectro electromagnético, como decíamos, incluye desde las ondas de radio en un extremo de baja energía hasta los rayos gamma en el extremo de alta energía. El tubo de rayos X es un tubo que
produce rayos X. Es un tubo, en el fondo, en esencia, es un tubo de rayos catódicos que consta de un extremo que se llama el cátodo, que es un filamento. Es un filamento que se le hace circular electricidad y por lo tanto sus electrones bailan en los orbitales más externos. Al lado contrario existe una placa que ahí se ve como una línea angulada que corresponde a lo que llamamos el ánodo. Cuando se produce una diferencia de potencial del orden de kilovolts entre el cátodo y el ánodo y se hace circular electricidad, intensidad de corriente por el filamento, se produce un desplazamiento de los electrones desde el cátodo hacia el ánodo. Y cuando estos electrones se acercan al ánodo, se desaceleran fundamentalmente y algunos de ellos chocan con el ánodo. En esta desaceleración se produce una gran cantidad de energía en forma de fotones, que es lo que llamamos la radiación X. Fundamentalmente, cuando uno dispara un tubo de rayos X, el 99% de la energía se disipa en calor y un 1% en fotones en radiación X. Cuando uno dispara un tubo de rayos X, se produce un conjunto de emisión de fotones de distintas gamas de energía. Y si uno grafica las longitudes de onda de los fotones que son emitidos en un tubo de rayos X en función de la intensidad, obtiene esta curva que se llama el espectro de emisión. Es decir, se produce radiación con distintas gamas de energía. Lo interesante es que en este espectro de emisión, que tiene una forma como de una campana de Gauss, pero alargada hacia la derecha, existen unos picos de energía en ciertas regiones particulares del espectro. NK, MK, LK. Estos picos corresponden a lo que se llama la radiación característica que se produce en el tubo de rayos X. Cuando se emite radiación, hay algunos conceptos que es importante que hay que tener en consideración y que sirven también para protegerse de las radiaciones. Tres conceptos importantes. La intensidad de salida es directamente proporcional a la cantidad de radiación. O sea, es directamente proporcional a la intensidad de corriente que pasa por el filamento, que se puede expresar con miliamperes segundo. Miliamper es coulomb por segundo, lo multiplicamos por segundo y eso es coulomb, cantidad de carga. Entonces, la intensidad de salida es directamente proporcional a los miliamperes segundo. Segundo punto importante, la intensidad de salida es directamente proporcional al cuadrado del voltaje. O sea, si aumentan el voltaje al cuadrado, ¿no es cierto? Si aumentan el voltaje al doble, la intensidad de salida aumenta al cuádruple. Es directamente proporcional al cuadrado al voltaje. El tercer aspecto es que la intensidad de salida del tubo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, si ustedes aumentan al doble la distancia, la radiación disminuye a un cuarto. Y eso entonces les da dos conceptos importantes en que ustedes tienen que, para protegerse de las radiaciones, tienen que estar a la máxima distancia, ya que disminuye con el cuadrado de la distancia, y usar el mínimo tiempo de radiación para disminuir la cantidad de radiación.
Otro aspecto importante es que la intensidad de salida decrece exponencialmente con el grosor de la capa filtrante. Eso se llama atenuación. Decrece exponencialmente. Es decir, si tenemos un delantal de plomo, va a decrecer exponencialmente en el plomo, dependiendo de lo que se llama el coeficiente de atenuación. Así, la atenuación sigue un decrecimiento exponencial. Si ustedes se fijan, si incide sobre cualquier material una intensidad I sub 0, decrece con un crecimiento exponencial, con un exponente que se llama mu, que es el coeficiente de atenuación. Y es por eso que nosotros usamos distintos delantales de distintos materiales para atenuar la radiación para evitar que nos irradiemos. La atenuación en realidad es un fenómeno que depende de las interacciones que produce la radiación con la materia, y hay varios efectos que son los que producen esta atenuación. Uno de ellos es el efecto Compton. El efecto Compton se refiere a la situación representada arriba a la izquierda, en que incide un fotón con energía hν y ese fotón hace que salte un electrón de la capa más externa. Por lo tanto, va a producir ionización. Cuando le sacan un electrón, va a quedar ionizado. Y entonces se produce además un fotón que va a tener una energía que va a ser la diferencia de la energía incidente menos la energía que fue necesaria para sacarlo de la órbita al electrón y la energía que fue necesaria para producirle movimiento. Eso es lo que se denomina el efecto Compton. Un efecto más interesante y que explica los picos de radiaciones características en el tubo de rayos, el que está a la derecha, y que entre paréntesis es el principal efecto que ocurre en la radiología, que es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el que está representado allí. Incide un fotón con energía h por mu, la constante de Planck por la frecuencia, y esa energía es de tal magnitud que permite sacar un electrón de los orbitales más internos. Cuando sale el electrón de un orbital interno, queda una vacante en ese orbital y por lo tanto un electrón que está en una capa superior de energía va a migrar a una capa inferior de energía a ocupar esa vacante. Y cuando hace eso, se cambia de una capa de superior energía a una de menor energía, tiene que emitir la diferencia de energía igual a la diferencia de energía entre los orbitales como un fotón con radiación característica. Ese es el fenómeno que explica estos picos en el espectro de emisión del tubo. El efecto fotoeléctrico es el efecto más importante que ocurre en la radiología y el que explica la mayor parte de la atenuación de los rayos X en el paciente. Es importante saber que el efecto fotoeléctrico es proporcional a la longitud de onda elevado al cubo y al número atómico elevado al cubo. En otras palabras, a menor cantidad de energía hay mayor efecto fotoeléctrico y a mayor número atómico hay mayor atenuación. O sea, en radiología, los objetos que se ven más blancos, o sea, los que atenúan más, son los que tienen mayor número atómico. Por ejemplo, en el hueso encontramos calcio, ¿no es cierto?, que tiene un número atómico elevado, entonces va a producir mayor atenuación y se va a ver blanco. Entonces el efecto más importante es el efecto
fotoeléctrico que depende de la cantidad de protones que hay en el núcleo de los elementos. En otras palabras, cuando uno mira una radiografía, está viendo números atómicos, está viendo cuánto es el número atómico de cada elemento que se está radiografiando. Desde la perspectiva práctica, en radiología nosotros nos manejamos con al menos 5 densidades básicas que hay que conocer. Lo más blanco que aparece en las radiografías en general es el metal. Esa es la densidad 1. La segundo, más blanco, es el hueso, que podríamos llamarlo la densidad 2. La tercera densidad es la densidad de agua, que es la densidad que se ve en general en los tejidos blancos, los tejidos blandos, como por ejemplo el corazón, el hígado, etc. Esa es densidad de agua, que es una densidad intermedia. Posteriormente viene la densidad de la grasa, que es un poquito más oscura, de un gris oscuro, como se puede ver, por ejemplo, allí en las líneas grasas de la pared del abdomen, cerca de la axila, hay algunas líneas más oscuras, o cerca de los espacios supraclaviculares. Y finalmente, lo más oscuro es el aire, que se ve de color negro. Entonces tendríamos 5 densidades básicas en la radiología, que son metal, hueso, agua, grasa y aire, de más claro a más oscuro. La tomografía axial computada es una técnica que se basa en el uso de radiaciones ionizantes, de radiaciones X. O sea, la tomografía computada usa rayos X. Por lo tanto, sus principios físicos son exactamente lo mismo. En la tomografía computada hay un tubo de rayos X que se moviliza. La tomografía axial computada, fíjense ustedes, ya en 1939 existía el concepto teórico. En 1950, Valebona creó el concepto de tomografía transversa. Alan Cormack, 1950, creó el algoritmo para la medición de los coeficientes de atenuación, que es lo que hace un ecotomógrafo, que es el algoritmo matemático. Posteriormente hay investigadores rusos que crearon algoritmos matemáticos de reconstrucción análoga de imágenes, que no es lo que se usa hoy día se hace reconstrucción digital. Y finalmente, en los años 70 se logra construir un tomógrafo computado y a quienes lo lograron, que son Gottfried Hounsfield y el que creó el algoritmo matemático, que es Alan Cormack, le dieron el Premio Nobel de Medicina de 1970. En los mismos 70, Ambrose obtuvo un TAC de cráneo y en 1974, Ledley y Schlesinger obtuvieron un TAC de cuerpo completo. Es decir, esa es la historia del desarrollo de tomografía axial computada. ¿En qué consiste la tomografía axial computada? Ha ido variando a lo largo del tiempo. Los escáneres o tomógrafos computados inicialmente eran tomógrafos que ya se llamaban de rotación-traslación y básicamente consistía en irradiar a un paciente con un tubo con un haz colimado de radiación y ese haz era recibido por un conjunto de detectores que recibía el paciente. Entonces, ese tubo se movía junto con el detector y posteriormente existía una rotación. Es decir, se iba disparando
el tubo en 365 grados alrededor del paciente para obtener finalmente la imagen. Y esos fueron los tomógrafos computados de primera generación. Posteriormente se desarrollaron los de segunda generación, en que en vez de tener un solo detector detrás del paciente, había un conjunto de detectores y entonces el haz era divergente y podría ser capturado por un conjunto de detectores y no solo uno. Pero básicamente seguía siendo un sistema de rotación-traslación. Posteriormente los escáneres de tercera generación, el tubo rotaba alrededor del paciente en forma completa en 365 grados y el conjunto de detectores se aumentó en tamaño y describía un arco convexo, un arco cóncavo para recibir la radiación. El tomógrafo de cuarta generación, y que ya fue un avance muchísimo más importante, lo que se tiene en lo que se denomina el gantry, que es el equipo, la parte circular donde introducen al paciente, es un anillo de detectores que está estacionario y que no gira, pero adentro tienen un tubo que gira y va disparando radiación en forma continua mientras rota, de tal manera que toda la información se está recibiendo en el conjunto de anillo de detectores estacionarios. Entonces, básicamente, los tomógrafos computados lo que hacen es emitir radiación con un tubo de rayos X, igual que en la radiología, pero en vez de recibirlo en una placa radiográfica, se recibe en un conjunto de detectores de radiación y en base a la cantidad de radiación que se recibe, es posible deducir el coeficiente de atenuación que tiene las estructuras que están generando la imagen. Aquí tenemos cómo lo logra la desproyección. Imagínense que el paciente es un arreglo de una matriz de celdas cuadradas que vamos a llamar voxel. Las celdas, las unidades de volumen, se denominan voxel, y cada una tiene su propio coeficiente de atenuación. Mu sub 1, 1, mu sub 1, 2, mu sub 1, 3, mu sub 2, 1, mu sub 2, 2, mu sub 2, 3, mu sub 3, 1, mu sub 3, 2 y mu sub 3, 3. Entonces, cuando uno dispara un tubo de rayos y desplaza el tubo de rayos alrededor del paciente, ustedes se fijan que cuando dispara en la primera columna, la atenuación se produce por mu sub 1, 1, mu sub 2, 1 y mu sub 3, 1. Cuando se dispara en la segunda columna, se tiene la atenuación dada por mu sub 1, 2, mu sub 2, 2 y mu sub 3, 2. Lo mismo en la tercera columna. Pero ahora si se angula el tubo y se vuelve a disparar el tubo, por ejemplo con un ángulo de 45 grados, en su primer disparo puede atravesar solo la primera celda, el primer voxel, y se tiene el coeficiente de acción mu sub 1, 1. En el segundo disparo va a atravesar mu sub 1, 2 y mu sub 2, 1. En el tercer disparo, mu sub 1, 3, mu sub 2, 2 y mu sub 3, 1, etc. De tal manera que lo que se va obteniendo en los receptores son un conjunto de ecuaciones lineales de la atenuación que van produciendo cada uno de los voxel. Y el computador entonces se encarga de resolver este sistema de ecuaciones para determinar la atenuación que tiene cada voxel. Y esa atenuación de cada voxel, traducirla
a un color en una imagen, a una densidad particular de un tono de gris. Entonces lo que hace un tomógrafo computado entonces es obtener la densidad de cada voxel que se traduce en un elemento de imagen que se llama píxel. En otras palabras, esta matriz constituida por los elementos de volumen del paciente se traduce en una matriz de elementos de imagen y lo que obtiene en realidad la imagen de una tomografía computada es un conjunto de densidades que corresponden a atenuaciones relativas de cada elemento de volumen. La atenuación relativa se traduce a lo que se llaman las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield corresponden a los coeficientes de atenuación estandarizados por el coeficiente de atenuación del agua. En otras palabras, corresponde a mu menos mu del agua partido por el mu del agua y todo eso multiplicado por 1000. Mu menos mu del agua partido por mu del agua y todo eso multiplicado por 1000. De tal manera que se tiene una escala de unidades de densidad que se llaman unidades Hounsfield, que van desde menos 1000 a más 1000. Entonces, más 1000 sería la atenuación que produce el hueso denso y se va a ver blanco. 0 va a ser la atenuación del agua y se va a ver de un gris intermedio. Y el aire, que prácticamente no atenúa, va a tener un valor de menos 1000 unidades Hounsfield y se va a ver de color negro. De tal manera que ese conjunto de estructuras del cuerpo van a terminar siendo representadas en la imagen por la densidad que tienen. Así, por ejemplo, hay densidades clásicas. Abajo a la derecha ustedes tienen una tabla. El hueso compacto en general tiene más de 250 unidades Hounsfield. El hueso esponjoso alrededor de 160. La glándula tiroides 70. El hígado 60. El músculo 45. El agua en general tiene menos de 20, en general 10 a 18, etc. Las grasas tienen unas unidades Hounsfield que son en el valor negativo, es importante porque permite reconocer la grasa midiendo las unidades Hounsfield. Y tenemos otro aspecto importante, es la densidad de la sangre. Observen ustedes la tabla abajo a la derecha, en que la sangre coagulada tiene una densidad de 80 unidades Hounsfield. La sangre libre tiene una densidad de alrededor de 55 más o menos 5 unidades Hounsfield. Y eso es importante porque la densidad en unidades Hounsfield de la sangre es mayor que la del plasma, es mayor que los exudados y mayor que los transudados. En otras palabras, cuando uno quiere ver sangramiento, uno necesita tomar un TAC sin dar contraste, porque la sangre es más densa que la mayoría del resto de los líquidos. Por lo tanto, se va a ver como zonas densas que van a estar indicando las zonas de sangramiento. Eso es particularmente importante, por ejemplo, cuando uno sospecha de una disección aórtica o un hematoma de la pared aórtica. Un avance en el TAC fue crear lo que se llama el TAC helicoidal. ¿Qué es lo que es el TAC helicoidal? Es un TAC en que el paciente
fuera del conjunto de detectores que existe, va avanzando a medida que se detectan las radiaciones. Eso produce que la imagen sea reconstruida a partir de un espiral. Ya no es un círculo, luego avance y luego otro círculo y luego avance y luego otro círculo, sino que como el paciente avanza en forma continua, se obtiene una espiral. Una espiral. Entonces, eso es lo que llamamos un TAC helicoidal o helicoide. Y el último avance corresponde a dar el número de detectores que se producen, el número de círculos de detectores que se ponen en el sentido del eje mayor del paciente. En la medida que se pone mayor cantidad de detectores, tienen mayor cantidad de hélices, mayor cantidad de espirales que les permiten reconstruir perfectamente un paciente. Así hay TAC espiral multidetector, de 2 detectores, de 4 detectores, 8 detectores, 12 detectores, 16, 32, 64, 128 detectores. En la medida que hay mayor cantidad de detectores, naturalmente van a tener mayor definición y mayor precisión en la reconstrucción de la imagen, como ocurre, por ejemplo, cuando tienen que hacer una coronariografía por TAC, en que naturalmente aquellos TAC que tienen más de 64 o 128 detectores tienen una adecuada reconstrucción de las arterias coronarias. El ultrasonido tiene una historia antigua que diríamos que se inicia con Pierre y Jacques Curie, que eran hermanos, los dos eran físicos, a Pierre ya lo conocemos por descubrir la radiación junto con María Sklodowska. Jacques Curie también era físico y ambos describieron lo que se llamó el efecto piezoeléctrico, que es muy importante para entender lo que es el transductor de un ecotomógrafo. Posteriormente, Dusik en 1942 empezó a estudiar los efectos del ultrasonido en tumores. Douglas Howry en 1947 creó el concepto de ecotomografía bidimensional y un conjunto de autores, Strater, Bliss, Holmes, McVicar y Brown, iniciaron los ensayos clínicos del uso de ultrasonido. En 1953, Wild intentó estudiar el cáncer de mama con ultrasonidos. Y el avance fundamental ocurre cuando Ian Donald, en 1957, logra determinar las diferencias entre las estructuras sólidas y quísticas mediante la transmisión de ultrasonido, lo que dio inicio a la ecotomografía obstétrica, en que lo fundamental es determinar si una estructura es sólida, tumoral o es quística. Aquí tenemos algún trabajo importante de Ian Donald, que está abajo a la derecha, McVicar y Brown, en la investigación de las masas abdominales con ultrasonido pulsado. Observen ustedes las imágenes que se obtenían en esa época abajo a la derecha y los equipos, que eran verdaderos computadores muy grandes,
con unas pantallas verdosas. Abajo a la izquierda ustedes tienen el ecotomógrafo. Observen un gran computador a la derecha, una maquinaria asociada a una pantalla donde se obtenía la imagen. Y hay un baño donde se introducía el paciente que estaba con agua, que servía para facilitar la transmisión del sonido. De tal manera que no era un examen para nada cómodo. Observen aquí abajo a la izquierda cómo el paciente se metía en un baño de agua y en ese baño de agua se transmitía el ultrasonido para obtener la información. Abajo a la derecha tienen algunos de los primeros ecógrafos cuando se intentaba realizar las ecotomografías en forma parecida a los escáneres. En el Hospital Salvador llegaron ecotomógrafos cuando yo hacía el internado. Eso ya es bastante antiguo, ¿no es cierto? Alrededor de los años 80, 81. Y eran unos equipos muy grandes con unas pantallas verdosas de grano grueso y el transductor parecía un teléfono, una verdadera zapatilla muy grande y costaba mucho manipularlo. Actualmente los ecotomógrafos son muy sencillos y de una alta calidad de imagen. La ecotomografía se basa en el uso de sonido. El sonido es una onda mecánica de tipo longitudinal. En otras palabras, la deflexión del sonido va en el mismo sentido que la propagación. Eso es una onda de tipo longitudinal. Distintos son las ondas transversales, como las olas, en que la deflexión es perpendicular al vector de propagación. El sonido es una onda de tipo longitudinal que es capaz de excitar el oído humano. El hombre es capaz de oír entre frecuencias de 16 y 20 kHz. De 16 Hz y 20 kHz. Por lo tanto, sencillamente por nuestra capacidad de audición, nosotros decimos que el infrasonido son aquellos sonidos cuyas frecuencias son menores a 16 Hz. Y vamos a decir que son ultrasonidos si están sobre el límite audible, es decir, más de 20 kHz. Es decir, lo que llamamos ultrasonido sigue siendo sonido. Es una onda de tipo longitudinal, simplemente que nosotros no somos capaces de escuchar. Nosotros en ecotomografía usamos del orden de megahertz, o sea, de frecuencias muy elevadas. Un concepto importante es que la velocidad de transmisión del sonido en un medio elástico es constante. Así, por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo. Pero eso es en el aire. La velocidad del sonido depende del medio en que se transmite. En los tejidos humanos, alrededor de 650 metros por segundo en el pulmón, 4080 metros por segundo en la estructura ósea. En un tejido promedio, la velocidad del sonido es de 1540 metros por segundo. La grasa, 1450 metros por segundo, el hígado, 1540, el vaso, 1570 y el músculo, 1585 metros por segundo. Importante que los ecotomógrafos reconstruyen la imagen basados en que el sonido está viajando a una velocidad promedio de 1540 metros por segundo. ¿Cómo emitir ultrasonido? La emisión de ultrasonido depende, como les decía, del efecto piezoeléctrico. ¿Qué es lo que es el efecto piezoeléctrico? El efecto piezoeléctrico es el efecto que se produce en algunos cristales, en particular en los cristales de cuarzo, que al ser deformados producen una diferencia de potencial. Y a la inversa,
al aplicarles una diferencia potencial, se deforman. Es decir, son capaces de traducir energía mecánica en energía eléctrica y energía eléctrica en energía mecánica. Por eso se llaman transductores. Y porque ocurre el efecto piezoeléctrico. ¿Cómo se explica el efecto piezoeléctrico? Ahí a la izquierda ustedes ven una imagen como una estrella de David que muestra la estructura de un cristal de cuarzo. Vamos a suponer que los círculos negros corresponden a sílice y los puntos blancos corresponden a oxígeno. El oxígeno es negativo, el sílice es positivo y por lo tanto cuando está en equilibrio el cristal tiene forma de una estrella de David. Cuando ustedes comprimen este cristal, la estrella de David se deforma y ustedes ven que se acercan las cargas negativas del oxígeno al sílice y arriba entonces tienen dos cargas negativas y una positiva, por lo tanto les queda cargado negativamente, y abajo tienen dos cargas positivas y una negativa y por lo tanto les queda cargado positivamente. Entonces se produce una diferencia potencial. Eso explica el efecto piezoeléctrico y este efecto es invertible, de tal manera que se puede traducir energía mecánica a diferencia potencial y energía eléctrica a energía mecánica. En otras palabras, si a un cristal de cuarzo ustedes le aplican una diferencia potencial variable con una frecuencia alta, el cristal va a vibrar y va a producir una onda longitudinal que llamamos ultrasonido. La emisión del ultrasonido se produce entonces en el transductor. El transductor es lo que tiene el radiólogo en la mano cuando hace el examen. Entonces, en este transductor se produce el haz de ultrasonido que tiene una zona que se llama la zona cercana o zona de Fresnel y una zona lejana o zona de Fraunhofer. La zona lejana es aquella zona donde empiezan a diverger las ondas ultrasónicas, por lo tanto perdiendo resolución lateral. Mientras tanto, en la zona cercana son más lineales pero más inestables. El punto en que cambia la zona cercana a la zona lejana, el punto X, cuando cambia de zona de Fresnel a la zona de Fraunhofer, es el punto X que llamamos el foco, que es aquel punto en que se tiene una mayor resolución de imagen. Un concepto importante cuando uno hace ecotomografía es el concepto de impedancia acústica. Impedancia acústica se refiere a la capacidad de transferir energía a ciertos materiales. No es exactamente lo mismo que el concepto de resistencia. No es lo mismo que resistencia, pero se asocia a la resistencia. Imagínense que tratamos de transferirle energía a una mesa. No es tan sencillo tratar de poner en movimiento una mesa, ¿ya? Por lo tanto, habría una cierta impedancia, en este caso sería impedancia de tipo mecánico. Bueno, esa suerte de posibilidad de transferirle energía a distintos cuerpos se mide con lo que se denomina impedancia acústica y se mide en rails. El aire tiene una baja impedancia acústica, el agua tiene mayor impedancia acústica, la sangre mayor impedancia acústica, lo que tiene mayor impedancia acústica es el hueso. Fíjense que el concepto de impedancia acústica no es tan intuitivo, ya que, por ejemplo, las velocidades de transmisión del sonido son más rápidas
en los cuerpos que tienen mayor impedancia acústica. Eso es interesante porque uno es el concepto de la capacidad de transferirle energía a un medio a partir de otro, y lo otro es la velocidad de propagación dentro del medio. La velocidad es mayor en las aguas y en los sólidos, pero la impedancia acústica también es mayor en los sólidos. El aire, baja impedancia acústica; el agua, moderada impedancia acústica; el hueso, alta impedancia acústica. Ese concepto es muy importante para comprender lo que es la reflexión del sonido. La reflexión del sonido en una interfase de diferentes impedancias acústicas. Imagínense que hay dos medios, uno tiene una impedancia acústica Z1 y la otra tiene una impedancia acústica Z2. Entonces, para el paso del sonido en la interfase ocurre reflexión en la medida que más diferente sea la diferencia de impedancias acústicas. La reflexión del sonido, el coeficiente de reflexión, depende del cuadrado de las diferencias en impedancias acústicas. El cuadrado de las diferencias de impedancia acústica. Si no hay diferencia en impedancia acústica entre los dos medios, no hay reflexión. Mientras más diferente es la impedancia acústica de los dos medios, hay más reflexión. Y fíjense que este concepto es muy importante porque la reflexión del sonido depende de la diferencia en impedancias acústicas. Da lo mismo entonces pasar de aire a hueso que de hueso a aire, porque la diferencia en impedancias acústicas es exactamente la misma. Entonces, de aire a hueso hay gran reflexión y de hueso a aire también hay gran reflexión. Otro concepto que es importante es el concepto de atenuación. La atenuación del sonido es la pérdida de energía que se va produciendo al sonido a medida que discurre o transcurre por un cuerpo. Va perdiendo energía y va perdiendo energía por transferencia de energía al cuerpo, eso se llama absorción. Va perdiendo energía porque se va produciendo dispersión, difracción, refracción, etc. De tal manera que a mayor profundidad se va perdiendo la calidad de la imagen, se va perdiendo por atenuación. Es importante tener en cuenta que mientras más frecuencia tiene el transductor, hay mayor atenuación. En otras palabras, si ustedes tienen un transductor de muy alta frecuencia, el problema es que se va a atenuar la onda muy rápidamente y no van a poder ver la profundidad. Por lo tanto, no les va a servir para ver profundidad. En cambio, transductores que tienen menor frecuencia van a poder ver en más profundidad. Pero por otro lado, mientras más frecuencia, tienen una mayor definición de las estructuras. De tal manera que si un paciente es obeso, ustedes van a tener que usar un transductor de baja frecuencia a nivel del abdomen. Pero si quieren ver partes pequeñas, por ejemplo, tiroides, o hacer una ecotomografía ocular o ecotomografía de piel, van a tener que usar transductores de alta frecuencia. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos de baja frecuencia en ecotomografía, estamos hablando de alrededor de 5 MHz. Los transductores de alta frecuencia son de 12, 18 MHz, etc. Ahí abajo a la derecha vemos una ecotomografía en que vemos la vesícula con sus paredes hiperecogénicas, con líquido anicogénico, con refuerzo acústico en profundidad, y dos imágenes hiperecogénicas que corresponden a cálculos y que producen sombra acústica. Finalmente, veamos las bases de la resonancia magnética muy rápidamente.
Las bases de la resonancia magnética vienen del magnetismo y pueden partir con Jean-Baptiste Fourier, 1768, que crea el concepto matemático de la transformada de Fourier, de Hans Ørsted, que descubre el magnetismo en los 1700. Posteriormente, Wolfgang Pauli, 1924, propone la existencia del spin en las partículas, es decir, esta rotación particular en las partículas, en particular de los electrones. Jacobo Gorter, que propone que es posible que el protón también tenga spin y que es posible medir el spin del protón. Y posteriormente un conjunto de investigadores que fueron logrando diferencias, distintos avances en la física y que terminan siendo de gran importancia en la medicina. Por eso decimos que en ciencias nadie sabe para quién trabaja. Wolfgang Pauli propuso la existencia del spin y el momento magnético nuclear. Rabi y Gortler midieron el momento magnético nuclear y ganaron el premio Nobel. Rabi, ¿no es cierto?, en 1944. Después Bloch y Purcell midieron el momento magnético del neutrón y la resonancia magnética en materia condensada. Y Felix Bloch, Hansen y Packard, la resonancia magnética del protón. Bloch y Purcell recibieron el premio Nobel de Física en 1952. Posteriormente, Hahn obtuvo una señal de pulsos a partir de los momentos magnéticos y Ernst logró estudiar las proteínas basado en la resonancia magnética y creó el concepto de espectroscopía por resonancia magnética. En 1966 recibió el premio Nobel de Química en 1991. Odeblad y Lindström lograron medidas de resonancia magnética en células vivas. Mayer Hutchinson, resonancia magnética en ratones. Raymond Damadian logró medir el T1 y T2 en tejido canceroso. Paul Lauterbach logra la codificación de señal en gradientes magnéticos y reconstrucción de la imagen. Y Mansfield y Maudsley obtienen la imagen de resonancia magnética en un dedo en 1975. Y posteriormente, entonces, Paul Lauterbach y Peter Mansfield reciben el Premio Nobel de Medicina en 2003. Ustedes ven entonces que todo este proceso, desde 1924, si empezamos con Pauli, hasta el 2003, en que Mansfield recibe y Lauterbach reciben el Premio Nobel de Medicina, hay grandes avances y muchos premios Nobel. El de Rabi en 1944, el de Bloch y Purcell de 1952, el de Ernst en 1966, hasta el de Mansfield y Maudsley de 1975. Es decir, la historia de resonancia magnética es como la historia de la radiología, que se basa en grandes avances científicos. Aquí tenemos a Paul Lauterbach y Peter Mansfield. Y abajo a la izquierda tenemos al doctor Odeblad, que fue el que medía las señales de resonancia magnética en todas las cochinadas posibles, células vivas, en semen, en células del moco cervical, etc. De tal manera que él era un fisiólogo y él dio los primeros pasos en meter la resonancia magnética en la medicina. Y abajo a la derecha mostramos a Raymond Damadian, que él se autodenominó el padre de la resonancia magnética, porque la verdad es que tuvo trabajos muy bonitos. Raymond Damadian midió el T1 y T2 en tejido canceroso y construyó el primer resonador magnético, que lo llamó el seumatógrafo. Sin embargo, nunca le dieron el premio Nobel a Raymond Damadian.
por otro tipo de problemas de relaciones entre personas, etc. Pero hay que considerarlo como una de las personas clave en el desarrollo de la resonancia magnética, Raymond Damadi, junto con Lauterberg y Mansfield, y naturalmente Oderblatt. ¿En qué consiste la resonancia nuclear magnética? Un resonador magnético, básicamente, lo primero que hay que decir es que no hay radiaciones ionizantes, no es peligroso. No es como la radiación X. Aquí no hay ionización, y ese es un concepto muy importante. Las radiaciones que se producen en resonancia nuclear magnética, aunque se llame nuclear, no tienen nada que ver con ionización. Un resonador magnético es básicamente la cruza de un imán con una radio. Eso es un resonador magnético. Una antena de radio que emite ondas de radiofrecuencia más un gran imán. Básicamente, la resonancia nuclear magnética tiene 3 pasos. Los pasos se llaman orientación, resonancia y relajación. La orientación corresponde a introducir al paciente dentro de un imán y se produce el alineamiento de los vectores magnéticos de cada uno de los protones en el sentido del campo magnético. Posteriormente viene la resonancia, en que al paciente se le aplica una onda de radiofrecuencia, una onda de radio común y corriente, de hecho es una onda FM, una onda de radiofrecuencia con energía igual a la diferencia de energías entre las posiciones particulares que tienen los protones, que se llaman paralelo y antiparalelo. Y lo que logran con eso es rotar los protones a un plano perpendicular al eje del paciente y amplificar la señal de resonancia magnética. Y posteriormente la tercera etapa, que se llama la etapa de relajación, que corresponde a dejar de aportar la onda de radiofrecuencia y recibir la energía que viene de vuelta del paciente y traducirla a una imagen. Entonces, 3 fases: orientación, resonancia, relajación. Orientación, metemos al paciente en un imán. Resonancia, le aportamos una onda de radiofrecuencia. Relajación, recibimos la energía que le aportamos de vuelta y la traducimos a una imagen. Aquí tenemos la etapa de orientación, en que al paciente se le mete en un resonador con un campo magnético externo que llamamos B0 y los protones van a ir girando con una frecuencia de precesión que es proporcional al campo magnético externo y con un ángulo de precesión que es constante de 54,7 grados. De tal manera que cuando uno mete a un paciente en un campo magnético externo, los protones, o sea, los protones hidrógenos, que son los más frecuentes en los sistemas vivos, van a girar con una frecuencia que es proporcional al campo magnético y con un ángulo fijo. Segundo, la etapa de resonancia. La etapa de resonancia se le aplica una onda de radiofrecuencia y se logra que el vector magnético que se genera por la rotación de los protones gire desde el plano que corresponde al eje mayor del paciente hasta un plano perpendicular. Y lo hace con un movimiento que se llama nutación, que es un movimiento espiral. Lo importante en esta etapa, que es etapa de resonancia, es que al aportarle esta onda de radiofrecuencia, ahora los protones se ponen a girar en fase, es decir, todos juntos, y por lo tanto el vector magnético aumenta proporcionalmente a esto. Entonces ya no es un pequeño vector magnético, sino un gran vector magnético en el plano perpendicular. En la etapa de relajación se deja de aplicar la
onda de radiofrecuencia. Cuando se deja de aplicar la onda de radiofrecuencia, aquel vector que estaba en el plano perpendicular al eje del paciente vuelve a su posición normal. Y eso se llama la recuperación de la magnetización longitudinal y que se representa en un gráfico que sigue esa ecuación de ahí. Y eso es lo que conocemos como la imagen potenciada en T1. Es decir, la imagen potenciada en T1 es la recuperación de la magnetización longitudinal. Y el tiempo T1 se define como el tiempo necesario para que se recupere el 63,2% de la magnetización inicial. De tal manera que lo que llamamos fenómeno T1 es importante saber que es la recuperación de la magnetización longitudinal una vez que apagamos la onda de radiofrecuencia. La recuperación de la magnetización longitudinal depende de la energía que se le entrega al medio. Ahí arriba a la derecha tienen el gráfico cómo se va recuperando. Las moléculas pequeñas y móviles como el agua ofrecen dificultades para la liberación de la energía. Y también las macromoléculas ofrecen dificultades a la liberación de la energía. Aquellas que facilitan la liberación de la energía en el plano longitudinal son las moléculas de tamaño medio y que tienen una frecuencia de vibración similar a la frecuencia de vibración del hidrógeno con la llamada frecuencia del Larmor. Esas son las moléculas de la grasa. Entonces, la grasa es capaz de recibir muy bien la energía y por lo tanto la grasa brilla en T1. Entonces, desde el punto de vista práctico, para aquellos que miramos las imágenes, cuando estamos mirando imágenes que están potenciadas en T1, o sea, cuando miramos la relajación longitudinal, la grasa se va a ver brillante. Si ustedes se fijan en la rodilla abajo a la derecha, esa es una imagen potenciada en T1, y ustedes ven la grasa de Hoffa por debajo de la rótula y en el tejido subcutáneo que es brillante. También en el hueso esponjoso hay harta grasa y se ve brillante. Esas son las imágenes que están potenciadas en T1. El segundo fenómeno que se produce es la pérdida de la magnetización transversal. Cuando apagan la onda de radiofrecuencia se pierde la magnetización transversal. Y eso ocurre por la interacción de dos factores. Uno, que son las inhomogeneidades magnéticas, y el otro, la interacción que tienen los protones con los núcleos vecinos. La interacción que se produce con los núcleos vecinos es lo que se llama interacción spin-spin, y las inhomogeneidades del campo magnético se pueden dividir en las inhomogeneidades locales del campo magnético y las inhomogeneidades locales del campo magnético externo. Entonces, la magnetización transversal, que está asociada a lo que llamamos fenómeno T2, se produce por la interacción de los núcleos con los núcleos vecinos y también por las inhomogeneidades del campo magnético. Ocurre muy rápidamente porque con la interacción entre los núcleos vecinos se produce el desfase de la precesión de los protones y por lo tanto se pierde muy rápidamente, se pierde exponencialmente esta señal. El tiempo T2 se llama el tiempo necesario para que se pierda hasta llegar a un 36,8% de la señal inicial. 36,8%. Una cosa importante es que esta pérdida de relajación transversal ocurre muy lentamente en
aquellos materiales que son muy homogéneos, porque hay poca interacción spin-spin. Y uno de los materiales que es muy homogéneo es el agua. Entonces, en la imagen que está potenciada en T2, nosotros vemos que el agua es brillante. Ustedes pueden ver ahí una imagen de una rodilla de resonancia magnética potenciada en T2 y en que vemos que tiene un quiste de Baker hacia la región posterior y que se ve como una zona brillante, encapsulada y que corresponde al líquido. Entonces, básicamente tenemos dos fenómenos: las imágenes potenciadas en T1, que son más bien anatómicas, y las imágenes potenciadas en T2, que nos muestran el agua. Básicamente, desde el punto de vista técnico, cuando se hacen resonancias magnéticas, se manejan dos parámetros, uno que se llama el tiempo de eco y el otro que se llama el tiempo de repetición. Entonces, cuando se usa un TR corto y un TE corto, se está mirando una imagen en T1. Si se usa un TR largo y un TE largo, se está mirando una imagen en T2. Y si usa un TE corto pero un TR largo, se está mirando la densidad de los protones. Se están mirando cantidad de protones. Aquí tenemos imágenes que nos muestran las diferencias que se obtienen. A la derecha tenemos una imagen que es potenciada en T1, que es muy anatómica. Observamos la grasa brillante, el hueso esponjoso es brillante, la compacta de los huesos es negra, no tiene señal, y el agua se ve gris. En cambio, en las imágenes de la izquierda, que están potenciadas en T2, se ve que tiene una hidrartrosis, ¿no es cierto?, con líquido a nivel de la articulación de la rodilla. Y observen cómo los cartílagos que contienen agua, el cartílago hialino, se ve más brillante, pero la grasa se ve más opaca. Es importante la imagen en T2 porque la mayoría de los procesos patológicos aumentan el agua libre, ya sea por edema, ya sea por toxicidad celular, por lo que sea, aumenta el agua libre. Entonces, una forma sencilla de imaginarse las imágenes en resonancia magnética es que en las imágenes en T1 uno mira la anatomía y en la imagen potenciada en T2 uno mira la patología.